desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para vosotros que también sois aficionados a este deporte rey del motor. En esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar qué ha dado de sí el Gran Premio de Japón, el último Gran Premio que se ha disputado en esta temporada. Nos faltan solamente 4, estamos ya a punto de terminar el campeonato. Y ya tenemos alguna novedad que comentar en ese respecto. Y para ello, pues estamos parte del equipo. Tenemos con nosotros a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Cómo estamos? Y tenemos también a Juan. Hola, Juan. Hola, Dani. Hola, Emma. Y hola a todos y todas nuestras oyentes. Y lo que vamos a hacer, como siempre, una pausa, ponemos una promo y nos metemos en el Gran Premio de Japón. 14, 15 y 16 de octubre, 11ª jornadas de podcasting en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Gran Premio de Japón que se ha cerrado con ya algo definitivo en la clasificación general. En este caso ha sido en el título de constructores, ya que el equipo Mercedes matemáticamente ya es campeón del mundo de constructores en tercer año consecutivo que consigue este premio, y que bueno, pues quedan 172 puntos en juego. Mercedes ya aventaja en más de 200 puntos al segundo clasificado, con lo cual es imposible ya que lo alcancen, y seguramente bueno, pues la diferencia va a quedar en bastantes más puntos. Yendo al principio, Manuel, libres 3 y clasificación, ¿algo que destacar en los libres 3 o más de lo mismo? Pues básicamente más de lo mismo, quizás que esos libres 3 pues empezaron un poco con restos de lluvia, y que por ejemplo Carlos Sainz pues tuvo bastantes problemas porque de hecho salió, hizo media vuelta y con problemas en la centralita electrónica de su Toro Rosso pues se quedó sin rodar, ¿no? Con lo cual iba a clasificación pues a ciegas, ¿no? Porque la verdad es que yo no sé vosotros, ahora comentaremos, pero me llevé una sorpresa negativa en cuanto a Toro Rosso y McLaren, y positiva en el sentido de Ferrari en vista de los entrenamientos y después la confirmación tanto en la clasificación y carrera, ¿no? Una clasificación donde en la Q1 se quedaron los sospechosos habituales, son Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, Felipe Nasser, Marcus Ericsson, Magnussen y Button. Como digo, McLaren, yo me esperaba más de McLaren, porque bueno, ya sabíamos que en Sepang se habían estrenado este motor con las últimas evoluciones para Fernando. Se esperaba que Casa de Honda, Japón, que iban a ir bien, aparte el circuito de Suzuka, pista rápida, curva enlazada, curva rápida. Se supone que McLaren, tiene un chasis bien, que el motor, vale, no es el mejor, pero ha progresado adecuadamente a lo largo de la temporada. Bueno, resumidas cuentas, que Q3, una cosa así, yo la esperaba, ¿no? Y de repente, pues ya, como decía antes, los libres de 1 a 3, mucha cosa no. Y ya en la clasificación, pues Button se quedaba en la Q1, y en la Q2 pues iba a quedar Alonso, ¿no? Se quedaron también acompañando a Alonso Palmer, Carlos Sainz, que como decía antes, pues los Toro Rosso no daban para más. También acompañando a Carlos Sainz su compañero Kvyat, y los dos Williams, tanto Massa como Bottas, pues no consiguieron pasar a la Q3. Ya metidos en la Q3, quizás la sorpresa fue un poco los Haas, que estaba un poco en capa caída los últimos grandes premios, sobre todo Grosjean, tanto en Singapur y Sepang. Pues aquí en Japón pues parece que recuperaron sensaciones, al igual que hicieron el propio equipo Ferrari, ¿no? Gutiérrez fue en un principio 10º, 9º Hülkenberg, 8º Grosjean, 7º Pérez, 6º Ricardo, 5º Verstappen, 4º Vettel, 3º Raikkonen,
segundo Hamilton y pole por milésima Rosberg, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, Vettel traía la sanción de 3 posiciones por lo que pasó en la salida de Sepang. Después Kimi ocasionó sanción por cambiar la caja de cambios, al igual que Pascal Wehrlein, pero bueno, a nosotros lo que nos importa es un poco más Raikkonen, que estaba en la parte de alta. Y después al final a Button también le cascaron 35 posiciones porque cambió elementos de la caja, o sea, de la caja de cambios, no, de la unidad de potencia. Con lo cual, en cuanto a Ferrari, sí, está muy bien, consiguieron adelantar en clasificación a los Red Bull, pero ¿de qué te sirve hacer una clasificación, digamos, potable en vista de los últimos grandes premios, quedando por delante de Red Bull en un circuito, como decía antes? Yo pensaba que Red Bull, de hecho, iba a estar luchando un poco más en serio con Mercedes, con lo cual se suponía que Ferrari los iban a pasar por encima y de repente, pues esto, los dos Ferrari colándose por encima de Red Bull. Pero ¿de qué te sirve eso si por sanciones pues sales por detrás de ellos y después, claro, tienes que adelantarlos? Con lo cual, pues no te vale de mucho, ¿no? Sobre todo en el caso de Raikkonen, porque de Vettel pues ya sabíamos que lo traía, pero en el caso de Raikkonen otra vez un fallo de fiabilidad y que suman a los tropecientos mil que ya lleva Ferrari esta temporada, ¿no? Aparte de la falta de rendimiento, si la sumamos a la falta de fiabilidad, sobre todo con el tema de cajas de cambios, así no se puede ni intentar aspirar a luchar un mundial, ¿no? Sí, realmente es una pena lo de Ferrari en esta carrera, porque da la sensación de que de haberse mantenido los puestos que obtuvieron en la clasificación, muy probablemente uno de ellos hubiese estado finalmente en el podio, ¿no? De todas formas, a mí lo que más me llamó la atención de toda esta clasificación es lo apretado que estuvo la cosa, ¿no? En menos de un segundo están los 6 primeros y los 5 primeros en medio segundo. O sea, si lo ves, yo creo que son las diferencias más pequeñas que hemos tenido en todo el campeonato. Y lo que me hace pensar más que nada es que probablemente Mercedes no haya exprimido a fondo sus coches. No sé si por el miedo a que hubiese lo dijeron ellos problemas, ¿no? Lo dijeron ellos que no, vamos, que no iban a exprimir. De hecho, han obligado a los equipos cliente que no llevaban la última especificación que le reventó en las narices a Hamilton en Sepang, les han obligado también a rebajar un poquito, bueno, les han restringido de cierta manera los mapas motores. Es cierto que después en carrera, por ejemplo, a Hamilton yo creo que al final le tuvieron que dar vista libre y meter el mapa motor revolucionario, porque si no, no podía incluso luchar por la segunda posición. Pero en clasificación, vamos, o sea, no veíamos a un Ferrari al final fueron 3 décimas, a 3 ¿no? décimas. ¿Desde qué? Desde principio de temporada, ¿no? Donde los Ferrari estuvieron más tú a tú con los Mercedes, o sea, claramente aflojaron, ¿no? Aflojaron o pues eso, pusieron un mapa motor para conseguir la pole, una más, y con eso me conformo. No hace falta sacarle un segundo, que es lo habitual que saca Mercedes al Ferrari de media, y al segundo equipo que queda detrás de ellos en la clasificación pues le suele quitar, yo que sé, dependiendo, pues 6 décimas como poquísimo. Sí, eso, yo estoy mirando ahora los tiempos que hicieron y vamos, más apretado, imposible. Ya incluso entre el propio Rosberg y Hamilton, ¿no? O sea, es que son milésimas lo que los separaron. Que al final es un poco lo que teníamos en tiempos pasados, ¿no? Cuando los coches eran más competitivos entre ellos y que al final pues era lo que nos divertía, ¿no? Que la pole la hacían la última vuelta entre 4 o 5 que habían llegado pues metidos en medio segundo, ¿no? Una cosa que ahora mismo pues sería impensable, que vemos unas diferencias normalmente bastante más amplias. Y también me llama la atención de la clasificación la debacle, tanto como comentabas antes de McLaren como de los Williams. Y de hecho tuvimos a 2 Haas, ¿no? En la Q3, cosa que hacía mucho, que no sucedía, que estuviesen los 2 pilotos, ¿no? Sí, bueno, los Williams, pues es cierto que normalmente ellos en clasificación van a un solo intento
para marcar el mejor tiempo en la Q2. Y claro, te arriesgas mucho a hacer una vuelta tal, pues te puede salir mal, te pasas de frenada, te encuentras con tráfico y a veces los ha penalizado y no sé si aquí ha podido suceder algo del estilo en Japón, pero bueno, de todas formas el rendimiento de Williams está claramente a la baja. Sí, pero vamos, que yo ver a los dos Haas ahí arriba Es cierto que me lo que extrañó. sorprende es eso, que los Haas pues han aprovechado. Pues el Haas, yo esperaba que fuera McLaren, pero claro, es que al final a Haas no les ha quedado más remedio que estar ahí, porque si falla Toro Rosso, falla McLaren, falla Renault, falla lo que se supone que tienen que estar ahí, pues al final están ellos. Sí, bueno, pero incluso uno de ellos quedó por delante de un Force India, ¿eh? O sea, Grosjean octavo, Hülkenberg cuarto. Pero bueno, pasamos ya a la carrera, si queréis, que no sé si queda algo más por comentar de la clasificación. Yo creo que podemos ir entrando en una carrera que la verdad es que después del fin de semana que habíamos tenido con el tiempo, se podía esperar que cayese agua, la verdad es que no ha sido así. Y en una carrera que salía con sorpresa, en este caso de Hamilton, si bien Rosberg salía bastante bien, por detrás salía también muy lanzado Verstappen, pero bueno, con la falta de metros para adelantar, no era capaz de adelantar a Nico Rosberg, pero Hamilton se quedaba bastante parado en la salida y caía desde la segunda posición hasta la octava, si no recuerdo mal, que los coches que venían por detrás, la verdad es que tenían problemas incluso para esquivarlo, ¿no? Era bastante lenta esta salida. Teníamos que en las primeras vueltas ya marcaban la primera vuelta, Rosberg iba en primera posición, Verstappen lo seguía, Pérez, que hacía una muy buena salida, se ponía a tercera posición, cuarto era Vettel, quinto era Ricciardo, sexto era Nico Hülkenberg, séptimo era Kimi Raikkonen y Hamilton, como decía, quedaba en la octava posición. A partir de ahí, hasta la vuelta 3 no teníamos, digamos, un poco de juego en las primeras posiciones. Cuando Vettel adelantaba a Sergio Pérez, se colocaba en tercera posición y veíamos que Hamilton no podía con Kimi Raikkonen, un Kimi Raikkonen que sí era capaz de alcanzar a Nico Hülkenberg. Posteriormente también era Hamilton capaz de alcanzar a Nico Hülkenberg y adelantarlo, pero ya Raikkonen se le escapaba al piloto inglés. A partir de ahí, Rosberg pues, se intentaba distanciar del segundo piloto, que era Max Verstappen, al cual sí se acercaba Sebastian Vettel. Estaba ahí empezando un juego que hemos mantenido durante prácticamente toda la carrera entre Red Bull y Ferrari. Y si bien Vettel, pues como decía, de tercera posición se acercaba al segundo, que era Verstappen, Kimi Raikkonen hacía lo propio con Dani Ricciardo por detrás. En esto, bueno, pues los de Red Bull decidían que era la mejor opción quitarse el neumático blando, que no les estaba dando un rendimiento adecuado, que el desgaste era importante, y se metían ya a montar el neumático duro. Max Verstappen salía en ese momento sexto y Dani Ricciardo salía por detrás, salía un décimo. A partir de ahí, pues Rosberg, Vettel, Kimi y Pérez imitaban a los dos Red Bull. Hamilton esperaba un poquito más y conseguía salir por delante de Kimi Raikkonen y de Daniel Ricciardo que perdía esa posición con Lewis Hamilton y que además veía que tenía problemas con Kimi Raikkonen. A partir de ahí, pues manteníamos un poco las posiciones, con Nico en primera posición, Max Verstappen en segundo, Vettel estaba en tercera posición, Hamilton ya consiguió ponerse cuarto, quinto era Dan Ricciardo, sexto Raikkonen, séptimo era Sergio Pérez, octavo Nico Hülkenberg y noveno y décimo habían llegado los dos Williams con Bottas y con Massa. Volvíamos a tener la misma historia. Los dos Ferrari recuperan la distancia que tenían con los dos Red Bull, Vettel con Verstappen, Raikkonen con Ricciardo, y empieza pues eso, a haber un ataque entre estas dos escuderías. Hamilton rueda pues entre el grupo de los primeros y el grupo de los segundos coches, ¿no?
El tema es que aquí, pues, Raikkonen, antes de entablar pues esa batalla contra Ricciardo para intentar adelantarlo, hace una parada en boxes para cambiar neumáticos, adelantando un poco, y eso, pues, eso motiva un poco pues al resto de pilotos a hacer los cambios, ¿no? Entrarían también Verstappen para hacer la parada, también haría lo propio Rosberg para defenderse de Max Verstappen, recordemos que eran segundo y primero. Veíamos en esta parte, bueno, pues que Kimi apretaba un poco y que Ricciardo, pues cuando hacía su parada, con el tiempo que había ganado Kimi, lo adelantaba y además sacaba una diferencia bastante importante, unos 10 segundos, que lo afianzaban, pues ganando esa posición a Daniel Ricciardo. Veíamos también un poco la posibilidad de que Vettel, que en estos momentos lideraba la carrera, Hamilton, que era segundo también, bueno, pues alargasen el pit stop, pero bueno, entraban algo más tarde, por lo que la carrera, bueno, volvía a ponerse, digamos, en orden, y veíamos a Rosberg, que mantenía primera posición, Max Verstappen, que era segundo, Hamilton, que ya se colocaba en tercera posición, ya era una posición real y no virtual, Sebastián Vettel, que era cuarto, quinto era Kimi Räikkönen, sexto era Ricciardo, séptimo y octavo eran los Force India, y noveno y décimo los dos Williams. A partir de ahí, lo que sí que veíamos variar un poco, pues era la caza que hacía Lewis Hamilton hacia Max Verstappen, abriendo hueco también con Sebastián Vettel, algo muy importante, y que a falta de aproximadamente unas 8 o 7 vueltas, Lewis Hamilton ya tenía pues distancia de DRS con el Red Bull de Max Verstappen. La tercera posición no la daba por buena Hamilton, con lo cual arriesgaba durante las últimas vueltas para intentar adelantar al piloto holandés, y llegábamos a la última vuelta con una lucha importante, con Hamilton más pegado que ninguna de las otras vueltas al piloto holandés, pero justo antes, en la línea de meta, en la penúltima vuelta, ya para iniciar la última vuelta, Hamilton se pasaba en un intento de adelantamiento, se saltaba la chicane, iba por la parte exterior sin mayor consecuencia, porque esa parte está asfaltada, recordémoslo, y cedía tiempo con Max Verstappen, que lograba así pues mantener una distancia en esa última vuelta para entrar en segunda posición por detrás de Nico Rosberg, y, como decía, pues por delante del coche de Lewis Hamilton. Ya por detrás de estos tres pilotos del podio, teníamos que en cuarta posición entraba Sebastián Vettel, seguido de Kimi Räikkönen, que era quinto, Daniel Ricciardo era sexto, séptimo era Sergio Pérez, octavo Nico Hülkenberg, noveno Felipe Massa y décimo Valtteri Bottas. Y en cuanto a la carrera, yo creo que un poco... Bueno, ya en estas carreras se empieza a sentir un poco la tensión de que evidentemente está la lucha por el título. Y claro, aquí, en vista de que uno de los problemas que ha tenido Mercedes a lo largo de la temporada eran las salidas, pues había que ver cómo iban a salir tanto Rosberg como Hamilton, y en este caso otra vez Hamilton pues ha vuelto a fallar en la salida. Él se disculpaba por la radio, después Toto Wolff decía que no, que tuvo un problema con el embrague. Bueno, el caso es que perdió ahí una oportunidad de oro pues eso, de quitarle puntos a Rosberg, y bueno, ahora, tal como acaba la carrera, deja a Rosberg en una situación donde se puede permitir el lujo de digamos, no ir a tope, ¿no? Porque le vale ser segundo en todas las carreras y sería ya campeón aunque Hamilton lograra ganar en todas. Que no se ha dado el caso, pero bueno, pues puede ser... Bueno, ya Hamilton cogió la racha esa, ¿no? De 4 grandes premios ganados en 5 fines de semana. Pero bueno, viendo el estado de forma de Rosberg, pues... Y aún quedan citas donde él ha ganado... O sea, este año está ganando en sitios donde no había ganado hasta la fecha, con lo cual, y tal como está pilotando, es cierto que tuvo esa mala racha en la que Hamilton le remontó, pero quitando eso, el año de Rosberg es para ser campeón del mundo, ¿no? Y yo me extrañaría que no fuera campeón del mundo
al final de estas 4 carreras que quedan, ¿no? O sea, Desde luego es lo que dices tú. O sea, a nivel de pilotaje está siendo perfecto, a nivel de concentración yo creo que no hay nada que reseñarle. Hamilton incluso pues está teniendo un poquito más de presión, con lo cual está cometiendo de vez en cuando algún error y bueno, pues va por delante. Tiene en su poder el ganar el campeonato del mundo sin necesidad de acabar las carreras por delante de su compañero de equipo. Como tú decías, Hamilton tendría que ganar todas las carreras y él con ser segundo pues aún sería campeón del mundo y que la verdad es que aquí se están jugando ya pues Hamilton su honor y Rosberg el ir con cabeza, el no perder puntos a lo tonto, sacar la calculadora e ir manejando pues una diferencia que a estas alturas de temporada, con 4 carreras en juego y 100 puntos de posibles, bueno, pues ahora mismo mantiene unos, si no recuerdo mal, 33 puntos, lo cual es una muy buena cifra para ir administrando e intentar pues eso, que no se le vayan esos puntos y que su compañero de equipo le pueda hacer la jugada en las últimas carreras. dicho de otro modo, di Juan, di. No, yo iba a comentar que a mí me apetece que gane Rosberg el Mundial. Creo que Hamilton es bastante mejor piloto que Rosberg, creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero a mí me apetece que gane Rosberg. Me apetece porque lo veo un tipo que, no sé, tiene cosas pues que hace que sienta simpatía por él, ¿no? Pero no estaría para nada tranquilo, ¿eh? O sea, estáis poniendo un panorama demasiado favorable a Rosberg y aunque creo que sí, que va a quedar campeón del mundo, quedan 4 carreras que van a ser cuatro pruebas, sobre todo para lo que es la psicología de cada uno de los pilotos. Realmente, Rosberg, si nos fijamos, si no gana, tampoco queda habitualmente segundo. O sea, probablemente ahora mismo, si repasamos el podio, no me lo sé de memoria, tenga más segundos que terceros. Pero en casi todas las carreras, si no queda primero, muchas veces ha quedado tercero, incluso ha habido bastantes veces en las que no ha llegado al podio. Con lo cual, eso de decir que con ser segundo lo tiene hecho, pues sí, en el papel es así, pero de no ganar, a ver en qué puesto queda. Y Hamilton, yo sí que lo veo capaz de ganar las 4 carreras. Pero si creo que confío un poco más en que vaya a ganar Rosberg, aparte obviamente de la diferencia de puntos, es porque no estoy viendo al Hamilton psicológicamente capaz de dar ese zarpazo y arañarle todos esos puntos que le lleva. No es como la primera vez que le tuvo que remontar esta temporada. Si os fijáis, es un Hamilton que está con desplantes a los periodistas, con movidas dentro del equipo. Bromeábamos en el grupo de Telegram en la foto que se hicieron por el campeonato del mundo de dónde estaba Hamilton, casi era realmente, yo no pude mirarme así, dedicarle mucho tiempo a mirar la foto, pero realmente a simple vista no andaba por allí. Es decir, estamos con un Hamilton que creo que psicológicamente está viendo demasiados fantasmas y probablemente eso repercuta en su conducción. Si encima lo unimos a que cuando, por ejemplo, en esta carrera se encuentra con huesos duros de roer y le cuesta más trabajo del debido adelantar, por ejemplo, a Verstappen, de hecho no lo llegó a adelantar, pues eso, veo que psicológicamente va a ser difícil que sea capaz de remontarle, pero de todas maneras sigue siendo Hamilton y ojito que es capaz de hacerlo, ¿eh? A ver, yo lo que iba a decir es que, claro, capaz es, o sea, ya lo ha hecho en otras ocasiones ganar tantas carreras consecutivas como lo necesita ahora, pero el punto es lo que te decías ahora. ¿El Hamilton de ahora mismo es capaz de ganar 4 carreras consecutivas? No se puede permitir ningún error, tanto en clasificación como en carrera. O sea, tiene una mala salida, yo que sé, en la próxima mismamente en Austin y pasa de salir en la primera fila y ser octavo y
y vale, que seguramente consiga el podium, pero aquí en Japón, por ejemplo, vamos a ver, Ferrari con Vettel pues no estuvieron muy atinados en la segunda parada. Eso ya le ayudó de entrada. En la primera parada, que Hamilton sale por delante de Raikkonen y ahora no me acuerdo quién era, de Sergio Pérez creo que es, resulta que estos se encontraron con un Renault que los hizo ir más lento de lo habitual y eso favoreció al final que incluso Hamilton parado después los consiguiera adelantar. O sea que al final se dieron varias circunstancias que provocaron que Hamilton lo tuviera más fácil de lo habitual aquí aquí en Japón para al final conseguir el tercero. Pero bueno, o sea, capaces, ¿no? Pero tiene que tiene que poner todo juntito y después contar con que Rosberg falle. O sea, falle, que también Tampoco puede fallar. sería tan extraño, que puede fallar. Se puede dar la circunstancia. Vamos a Austin y resulta que gana Hamilton y a Rosberg le peta el motor. Se puede dar perfectamente y la situación del campeonato cambiaría de forma drástica, ¿no? Evidentemente. Se puede dar. O sea, si a Hamilton le reventó el motor en Malasia, le puede pasar lo mismo a Rosberg, o fallar el freno, le revienta una rueda, cualquier cosa, ¿no? Pero o como el otro día, Vettel casi se lo lleva por delante, o sea, o cualquier cosa en la salida, sí, el trompo ese que hizo, o sea, pueden pasar muchas cosas. De hecho, a lo mejor la carrera que viene, por lo que sea, Rosberg no acaba o obtiene un mal resultado y ya le damos otra vez la vuelta, ¿no?, a todo este planteamiento. Va a estar entretenido el final, ¿eh? Pero yo lo que tengo claro es que la tendencia es que, salvo esos 4 carreras de 5 fines de semana, donde, claro, es el único aliciente. La única, en base a eso, es la única posibilidad que le veo a Hamilton. Gracias a eso le doy crédito a que Hamilton tenga una posibilidad de ganar al final de la temporada, porque sin eso doy 100% ganador a Rosberg, porque vamos, está ganando en sitios donde no ganaba. Las carreras que hace, pues sin errores. Está logrando pole position. Y psicológicamente es lo contrario a Hamilton. El tío se siente seguro. Le han ocurrido cosas extrañas, ¿no? Lo tenemos comentado varias veces. A él lo sancionan, a otros pilotos no, tal. Y el tío, en vez de coger y empezar a protestar, como pues muy probablemente hubiese hecho Hamilton, el tío se lo toma con tranquilidad, yo a lo mío, voy a seguir pilotando como sé, y ahí están los resultados. Sí, después comentabas tú, Juan, el tema de la última, a la hora de iniciar la última vuelta de carrera, Verstappen-Hamilton, que yo me quedé con las ganas de que se produciera. Antes de llegar ahí, simplemente decir también un poco en descargo de Hamilton que la mala salida que pudo haber tenido, en parte, se pudo haber debido a que la pista, porque había llovido al parecer por la noche, estaba mojada justo en la zona derecha, que era por donde salía Hamilton, y justo detrás salía Ricciardo, que Ricciardo también se quejó de eso, de que estaba la pista mojada y por tanto todos los pilotos que se encontraban a la derecha lo tuvieron un poco más difícil que los que se encontraban a la izquierda. De todas formas, el propio Hamilton reconoció el error, con lo cual, bueno, simplemente eso, comentar lo que la pista no estaba igual para todos. Sí, pues eso, que con el enfrentamiento con Verstappen yo me quedé con ganas de más. Me sabía muy poco, es cierto que Hamilton iba cogiendo a Verstappen, pero le estaba costando horrores acercarte lo suficiente como para intentarlo, y al final pues justo se acercó lo suficiente como para intentarlo, ¿no? En la chicane, pero me supo muy poco. Es cierto que Verstappen se defiende con un único movimiento, con un único cambio de dirección, justamente la frenada, que en el reglamento no dice nada que esté prohibido, pero se supone que hay un pacto de caballeros donde dice que en la frenada justamente no hagas un movimiento porque puede provocar un accidente, etcétera, etcétera. Pues bueno, a mí me supo a poco y espero un enfrentamiento en condiciones entre Verstappen y Hamilton en un futuro. Porque vamos, bueno, también espero uno entre Alonso y Verstappen si es posible, pero creo que no va a ser posible.
y con lo cual espero que se produzca, no sé si en las carreras que quedan, o que tiene pinta de que igual sí, o el próximo año, porque Sí, en cierta medida cosas que hace Verstappen ahora es lo que solía hacer Hamilton en sus inicios, ¿no? yo es que fue curioso, ¿no? El enfrentamiento eso entre Hamilton y Verstappen, porque es que yo también me quedé con ganas de más, pero es que daba la sensación de que en este caso el Mercedes no podía con el Toro Rosso. De hecho, Hamilton no tuvo ni una sola oportunidad de adelantarlo en recta con DRS, con lo cual no tendrá motor, pero está claro que aerodinámicamente el Red Bull es superior, diría, al Mercedes, ¿no? Y de esa Hombre, manera fue capaz hombre, de defenderse todo el rato. ahí Verstappen, imagino que ayudado también por el equipo, le dijeron que en las zonas de recta utilizara todo el tema de la de la ayuda eléctrica para darle más caña al motor y correr lo máximo posible, porque después en curva, Pero también Hamilton podría haberlo hecho, es decir, y no fue capaz. Poniendo todo encima de la mesa en recta, el Mercedes no fue capaz de adelantar al Red Bull. Por eso Hamilton tuvo que jugársela en la chicane tuvo que jugársela, es y, cierto. y no le dejó Verstappen. Es curioso, ¿no? Porque mm, es rara. O sea, vamos a ver. Ciertamente lo que está haciendo Verstappen, y no es la primera vez, es muy parecido a lo que hizo en la recta de Bélgica, fue con Raikkonen, creo que sí, creo que fue en la recta de Bélgica. O sea, una jugada muy parecida, ¿no? De moverse eso, justo cuando el que te viene detrás empieza la maniobra, es cuando tú te pones delante y haces frenar al que viene detrás, ¿no? Desde luego, yo sigo pensando lo mismo, que eso no lo debería hacer, no debería estar permitido, pero efectivamente es legal. Y lo que me extraña es que, viendo claramente que era legal, que luego Mercedes intentase, o sea, bueno, le puso como una denuncia, ¿no? Una protesta o algo así, y que luego retiró, pero vaya, se me hizo raro, ¿no? Que Mercedes protestase a ese nivel. Bueno, esa aclaración se tiene que aclarar en Austin aún. O sea, no va a tener efecto, o sea, no van a sancionar a Verstappen y de repente Hamilton va a recuperar esa posición, pero, o sea, porque cuando Mercedes puso la protesta, tanto Hamilton como Verstappen se habían ido del circuito, con lo cual los comisarios no pudieron llamarlos a declarar para ver las opiniones de cada uno, ¿no? Con lo cual es cierto que Mercedes la retiró y tal, pero al final los comisarios derivaron a los comisarios de Austin, donde se va a disputar los próximos grandes premios, con lo cual ahí los llamarán el jueves o una cosa así, hablarán y dirán, yo qué sé, lo que le tengan que decir. De todas formas, Hamilton imagino que se unirá al grupito anti-Verstappen. Hasta ahora era pro Verstappen. Anti-Verstappen porque, claro, le puede ser un factor que alterne, que le dificulte la lucha por el título, tanto a Rosberg como a Rosberg ya alguna vez se la ha jugado, y a Hamilton pues puede meterse en la lucha de Hamilton de recortarle puntos a Rosberg, ¿no? Y claro, si tienes aliados a la hora de esas reuniones de, vamos, que puedes influir, y si digamos que puedes dejar solo a Verstappen, pero bueno, a Verstappen parece que también le mola eso de estar solo ante el peligro, ¿no? No decía que lo bueno es que hablen de ti aunque hablen mal. Con que hablen, que lo dijo él, no me lo estoy inventando yo. No sé si escuchaste las declaraciones esas de él, pero lo dijo así tal cual, ¿no? Que le daba un poco igual, mientras que hablen de él, eso es todo positivo, aunque digan lo que digan. Pero que en esta carrera yo al menos, salvo ese detalle que se movió en la frenada, el resto de la carrera de Verstappen fue sensacional, porque en teoría deberían quedar por delante de él tras ver lo que pasó en entrenamientos, etcétera, los Ferrari y los Mercedes, y se coló segundo al final.
Es cierto que con las Sí, sí. sanciones de Ferrari y todo lo que tuvo Mercedes y tal, pero al final, oye, le aguantó a Hamilton encima, etcétera, etcétera. Y es cierto que Rosberg no pudo, no le dio al botón de le voy a quitar aquí 30 segundos, no lo necesitó. Y por eso Verstappen llegó a escasos, que 5 segundos, una cosa así. Pero bueno. Tuvo suerte, bueno, tuvo suerte, no tuvo suerte. Tuvieron una buena estrategia, ¿no? Fue el primero que entró a cambiar y creo que fue lo que hizo que después obtuviese esa ventaja sobre los Ferrari. Creo recordar, ¿no? Eh, sí, lo hizo bien, pero de todas maneras, a mí en esta carrera me resulta tan difícil destacar a un solo piloto, porque me pareció una carrera tan anodina y en la que pasaron tan poquísimas cosas. Pasaron tan poquísimas cosas que incluso no hubo un solo abandono. Acabaron todos la carrera, ¿no? Casi, de hecho, lo más significativo casi del Gran Premio fueron los mosqueos de los de delante porque los que iban siendo doblados pues no se apartaban con la rapidez que ellos deseaban, ¿no? Y bien, Sí, sí, hizo una buena carrera, pero ya te digo, como casi cualquier otro, no sé, yo es que ya te digo, en esta carrera no destaco absolutamente a ninguno. O sea, no hay ninguno que me llamara la atención. Si acaso a Rosberg porque quedó primero, hizo lo que tenía que hacer y fue el que mejor lo hizo. sí, hablando de eso de las quejas de las banderas azules, que la verdad, pues, encabezadas por Vettel y juntado a ellos, pues, Raikkonen, Verstappen, pues, Hasta Hamilton se llegó a quejar en algún momento, bueno, que es lo que hay, normalmente no lo amigos. hace. Es cierto que hay algunas cosas que se podrían hacer. Yo he llegado a plantear aquí en el podcast que piloto doblado, piloto que se va a pit lane, adiós muy buenas, pero bueno, hay que convivir con ello. O sea, hoy doblas tú, mañana te pueden doblar a ti y te comes los mocos. O sea, esto es como lo de que te llevas por delante a un piloto, que sí, te quejas, pero mañana tú te puedes llevar a otro y aunque no tengas la intención, evidentemente, de llevarte a otro. O sea, ahora mismo Verstappen o Vettel están doblando y cuando su coche no da para más, te doblan a ti y te tienes que comer los mocos, ¿no? Y vale, pues es lo que hay. Es cierto que hay algunas ocasiones donde hay algún piloto cabezota que ve las banderas azules y todos lo avisan y el tío sigue empeñado en no dejar adelantar, que eso sí, eso merece sanción y se acabó, pero, tío, no... Es que el propio Vettel hizo de autopsicólogo, ¿no? Diciendo que no, ahora dirán en defensa de ellos que el circuito es estrecho, es muy difícil adelantar y claro, encima dejarlos pasar es difícil, es situación complicada, pero pues sí, es lo que hay, macho. Es cierto, no, es que además, o sea, es que es tal cual esa situación. En este circuito era más difícil que en otros. A fin de cuentas, los que van detrás Y además, también están haciendo su carrera y también están peleando por lo suyo. O sí, sea, y además, por mucho que te quejes, no vas a solucionar nada. Si es una situación aislada, pues vale, pero, o sea, estarte quejando sistemáticamente por sistema, pues no va a hacer que se aparten mágicamente de tu camino. O sea, vale, quéjate, pero ¿qué va a hacer el Charlie White? ¿En decirle que se aparten? Bueno, sí, le dirá, pero si no se aparta, es que no ganas nada. Es lo típico que, bueno, lo decía cuando salió este mensaje de radio de Vettel diciendo que dirán que esto en defensa de ellos, decía de la Rosa, bueno, yo si soy el ingeniero le diría, chaval, aprieta un poquito porque lo de los doblados no puedes hacer nada más, tío. Es lo que hay y hay que convivir con ello, ¿no? también es cierto que Hamilton al final adelanta a Vettel también, o sea, justo Vettel se vio quizás más perjudicado por los doblados que otros pilotos. Eso también en su descargo, ¿no? Porque es que no lo recuerdo bien, ya digo, para mí fue tan anodina la carrera no lo recuerdo bien, pero me da la sensación de que justo estaban peleando Vettel y Hamilton Sí, es en el cierto segundo que cambio de neumáticos es y posible que a Vettel se Vettel, encontró justo en la vuelta que tenía que darlo todo porque había entrado Hamilton y él debería entrar después. Se encontró con varios doblados y entonces pues ya no pudo hacer nada, ¿no? sí, pero aún así, al final dices, fallo de la estrategia de Ferrari. Un circuito donde el undercut está a la orden del día,
y ves que entra Hamilton, pues entra a continuación. O sea, es que ni te o planteate tú el undercut. O sea, vale, aunque vayas primero, pues defiéndete antes, ¿no? O sea, si hay un circuito donde el undercut El problema ahí es que por neumáticos Vettel tenía que poner el blando. Y entonces se supone que debería estirar un poquito más la parada que Hamilton. Yo entiendo que fue por eso, no por lo que se dejaron hacer el undercut. Porque Vettel no tenía otro... Sí, No, tenía Vettel un nuevo, tenía un nuevo llevaba un blando. mogollón de blandos y prácticamente nada del resto. No, Vettel, me refiero a los que tenía disponibles para carrera, tenía un blando nuevo, que fue el finalmente utilizó, tenía el nuevo duro, que es el que llevaba puesto, y el blando que tenía ya usado, ¿no? Con lo cual, sí, dices, tendría la posibilidad de poner el duro usado también, pero bueno, o sea, como Raikkonen. O sea, Raikkonen sí. hizo blando duro usado al final, y Vettel fue duro y el Es que blando nuevo. o sea, las estrategias fueron diferentes, ¿no? Vettel y Raikkonen, bueno, los dos pararon en la misma vuelta la primera parada y solo que a Raikkonen pues le hicieron ese cambio. Entró después a la segunda parada la 26 y con el blando, o sea, perdón, el duro usado se pegó un tercio de carrera entera con el duro usado. Y en cambio Vettel... Por eso digo que fueron a estrategias diferentes. Ya, pero vamos, que Vettel podía hacer o sea, si me refiero, si el tema era de neumáticos, es cierto que el blando usado, o sea, blando nuevo, pues da pie a ponerlo, ¿no? Pero, o sea, ponte el duro usado y te defiendes la posición de Hamilton, que ya vas delante de... Es que tal como lo plantearon, Vettel iba a tener que adelantar a Hamilton en pista sí o sí. Y ya sabemos que adelantar en pista es difícil. Y encima en Singapur, o sea, encima en Japón, pues tras, tío. Es que le está regalando la posición a Hamilton, que al final fue un poco lo que pasó. Es cierto que al final Hamilton se fue de Vettel al final de todas y cogió a Verstappen, ¿no? Pero, macho, pues es lo más difícil. Que fue uno de estos detalles que provocaron al final que Hamilton lo tuviera más fácil de lo que en teoría iba a tener, ¿no? O sea, por el tema de la salida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la carrera sí, como tú dices, la verdad es que no fue no tuvo alguna pelea, por ejemplo, estuvo bien el see you later de Hulkenberg al Williams. Sí. Muy limpio además. Después tuvimos también esa lucha de Carlos Sainz con, creo que era Gutiérrez, que no se tocaron, pero vamos, o sea, por poco. Y hubo Kvyat con Alonso, que al final de la Alonso. carrera creo que dijo que había sido lo defendió interesante. Sí, lo defendió, pero haciendo algo más. El propio Alonso en la primera vuelta creo que también intentando adelantar a Massa se fue largo. Hubo así alguna lucha interesante, pero ¿no? muy poquito, no sé. Hombre, si acaso Sergio Pérez, que es cierto que no iba a aguantar, pero se puso tercero en las vueltas iniciales. Es cierto que después al final lo fueron pasando Vettel, Raikkonen, Hamilton, etcétera, etcétera. Pero bueno, está bien ahí verlo situado, ¿no? Pero sí, la carrera no... Es que lo suyo era ver Rosberg versus Hamilton, pero claro, falla Hamilton, entonces se apaga y vámonos. Y desde luego muy descafeinada, sí. Y nada, con esta carrera, si queréis vamos a hacer un repaso. Como decía en constructores, Mercedes ya queda primera, ya haga lo que haga en el resto de las 4 carreras que nos faltan, que tiene 593 puntos, segundo Red Bull con 385, tercero está Ferrari con 335 puntos. Entre estos equipos sí que se van a disputar la segunda y la tercera posición, si bien Red Bull pues tiene una ventaja interesante de 50 puntos. Ya en cuarta posición Force India con 134, quinto es Williams con 124, aquí también podría haber un cambio entre la cuarta y la quinta, depende un poco lo que haga Williams. Sexta posición McLaren Honda con 62 puntos, ya con algo de ventaja sobre Toro Rosso, que es séptimo, con 47. Luego caeríamos hasta la octava posición con Haas, que tiene 28 puntos. Noveno es
Renault con 8 puntos. Luego tenemos a Manor 10º con 1 punto y Sauber, que todavía esta temporada no ha puntuado, ni creo ya que se le espere. En cuanto a pilotos, tenemos a Nico Rosberg en primera posición con 313 puntos. Luego está Lewis Hamilton en segunda posición con 280 puntos. Tenemos entre ellos 33 puntos de diferencia. Recordemos que quedan 100 en disputa. Por lo tanto, tercero es Ricciardo con 212 puntos, 101 puntos menos que Nico Rosberg, con lo cual ya no puede ser campeón del mundo. El único que podría sería o Nico Rosberg o Lewis Hamilton, ya queda decidido el título para uno de los dos pilotos de Mercedes. Cuarta posición teníamos a Kimi Raikkonen con 170 puntos, algo distanciado de Ricciardo. Max Verstappen es quinto con 165 puntos, los mismos que Sebastian Vettel, que es sexto. Aquí digamos que estaría todavía en liza esa cuarta, quinta y sexta posición. Estarían todavía en disputa y con mucha posibilidad de que haya algún cambio. Luego en la séptima posición tenemos a Valtteri Bottas con 81 puntos. Octavo es Sergio Pérez con 80, aquí también podríamos tener otro cambio. Noveno es Nico Hülkenberg con 54. Por detrás está décimo Felipe Massa con 43 puntos. 42 tiene Fernando Alonso en décimo primera posición. Décimo segundo es Carlos Sainz con 30 puntos. Dos más que Romain Grosjean, que es décimo tercero con 28 puntos. Daniel Kvyat es décimo cuarto con 25. Jason Button es decimoquinto con 19 puntos. Y luego tendríamos ya a Kevin Magnussen decimosexto con 7 puntos. Y a partir de ahí, pues los que han estrenado con un puntito, que serían Jolyon Palmer en decimoséptima posición, decimoctavo Pascal Wehrlein, decimonoveno Stoffel Van Dorn. Y a partir de ahí, Esteban Gutiérrez, Marcus Ericsson, Felipe Nasser, Rio Arianto y Esteban Ocon, que no tienen ningún punto este año. Sí, va a haber peleas bonitas, ¿no? Sobre todo peleas intermedias entre eso, la lucha por el cuarto, quinto y sexto, ver cómo Valtteri Bottas y Pérez luchan por el séptimo y octavo. Y por último, la que a mí más me interesa, si os digo la verdad, que es la pelea entre Fernando Alonso y Felipe Massa, que están también a un puntito, ¿no? Y teniendo en cuenta que las puntuaciones que suelen obtener por allí debajo, pues es eso, es 1, 2, 3 puntos, porque no suelen quedar mucho más arriba, la cosa va a estar muy apretada y probablemente veamos pelea hasta el final. Bueno, luego sobre todo también la disputa que puedan tener entre los dos equipos que están por la segunda plaza, ¿no? El Red Bull y Ferrari. A ver si Ferrari es capaz de hacer algo, pero bueno, tiene 50 puntos menos que Red Bull. Y yo creo que Red Bull se va a llevar el gato al agua finalmente. Pero bueno, habrá que ver las estrategias. Recordemos que aquí se juega con los dos pilotos y ver un poco cómo manejan eso. Yo creo que Red Bull se lo va a llevar de calle, pero bueno, nunca se puede uno confiar del todo. Hombre, después también es interesante como Verstappen ya ha adelantado a Vettel en la clasificación y está a 5 Bueno, puntitos están empatados, ¿eh? Bueno, sí, pero lo ha adelantado. Porque tiene una victoria, cosa que Vettel no. Y está a 5 puntitos de Raikkonen. Y Verstappen, desde que está en Red Bull, joder. No te diría que los 165 puntos, pero 155, porque coge puntos en las primeras carreras con Toro Rosso, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la temporada de Vettel es negra. Es una basura, vamos. Ya le llevan críticas desde Italia y la verdad es que se está demostrando que el Ferrari está dando problemas y que Vettel no es capaz de sacar, pues, por ejemplo, lo que otros pilotos han sacado de él. Fernando Alonso las últimas temporadas, con lo cual algo que no se discutía, que cuando Vettel pasase a Ferrari, que iba a ser una época maravillosa y iba a salir del ostracismo que llevábamos en los últimos años con Fernando Alonso, bueno, pues ahí siguen, pasa lo mismo y la verdad es que Ferrari pues no está cumpliendo con lo que promete siempre. De esta temporada tenemos un coche maravilloso y vamos a hacer una gran temporada, cosa que siempre dicen, cosa que nunca cumplen. La verdad es que ahí arriba Bene le ha atizado con unas declaraciones diciendo que bueno, que ya igual ya era tiempo de hablar de una renovación de Vettel, que creo que acaba en 2018, si no voy mal.
y arriba Benet dijo que, vamos, que se la tenía que ganar. Bueno, en fin, yo creo que en 2018 va a haber un cambio, se va a mover el mercado bastante, porque yo me apuesto es que Alonso va a dejar la Fórmula 1 el próximo año, pase lo que pase, con lo cual eso va ya de entrada a dejar un hueco en McLaren. Imagino que Raikkonen se jubilará también la próxima temporada, eso dejará un hueco en Ferrari. Y yo apuesto porque Mercedes en 2018 no van, o Rosberg o Hamilton en 2018, uno de esos dos no va a estar en Mercedes, ¿no? Y en Red Bull apuesto que Ricardo y Verstappen en 2018 tampoco van a estar los dos juntos, ¿no? Ahí va a haber, como McLaren intentará fichar, pues no sé, a uno de estos, Ferrari intentará fichar, yo que sé, a Ricardo, uno de estos, y yo hasta dudo que igual Hamilton también decide retirarse, ¿no? Pero sobre todo digo esto porque creo que fue en Onda Cero, le hicieron una entrevista. Dime. No, Dani, apunta todo esto, que nos podemos reír bastante en el 2018. Esto queda todo grabado. Y ahora ya verás, seguirá Alonso, seguirá Raikkonen, seguirá... No, pero realmente yo pienso que sobre todo centrándose en Alonso, ya creo que Alonso no va a continuar en 2018, ¿no? Yo creo que lo de Alonso va a depender única y exclusivamente de cómo esté McLaren el año que viene. Yo creo que si Alonso ve que en el 2018 el McLaren está para pelear por el campeonato, no digo ganarlo, pero sí estar como segundo coche o haciéndole cosquillas al que esté de primero, entonces yo creo que seguiría. Pero para mí el miedo, o sea, venga, vamos a jugar dos a pitonisos, ¿no? Yo es que creo que los próximos 2 años o seguirá el dominio de Mercedes o va a ser dominio de Red Bull. Entonces me da la sensación de que por mucho que mejore McLaren, no va a conseguir ponerse a la altura como para pelear por el campeonato. Y me da la sensación de que Alonso, si continúa, es única y exclusivamente por volver a ser campeón del mundo. Si ve que en el 2018 eso no hay cero posibilidades, pues entonces sí que estoy contigo con que se retirará. Tras una excelente carrera. Con muy mala suerte, pero una excelentísima carrera. O sea. Sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, como iba diciendo, creo que fue en Onda Cero, hablaban con Carlos Sainz padre y, bueno, aparte de preguntarle por el tema de Dakar, etcétera, pues le preguntaron por el hijo y lo que pasó con Renault, ¿no? Y Carlos Sainz confirmó que sí, que Carlos Sainz hijo lo tenía claro en irse a Renault por aquello de que fichar por un equipo fábrica, pero Red Bull dijo que no y se va a quedar en Toro Rosso, ¿no? Y el propio... Lo interesante de todo esto es que ellos son conscientes de que quedarse en Toro Rosso, viendo que están confirmados para los próximos años Ricardo y Verstappen, es morirte. O sea, continuar al lado de Red Bull, salvo que el propio Carlos Sainz lo decía en la entrevista, salvo que a Verstappen se enfade o fichen a Ricardo o yo que sé, las puertas en Toro Rosso... Yo creo que puede pasar eso, que Ricciardo deje Red Bull para irse a otra escudería. Pues eso, salvo que pase eso, las puertas en Red Bull a día de hoy están más que cerradas, ¿no? Y claro, viendo la posibilidad de irte a un equipo como Renault, que sí, que vale, que igual el próximo año no es lo mejor de todo el mundo, pero vamos, es como lo que le pasó a Fernando Alonso cuando también fichó por Renault, ¿no? Ir poco a poco, equipo de fábrica, vete tú a saber si igual no el 2018, pero dentro de unos años tienes la opción de luchar, ¿no? Y Red Bull dijo que no. Yo me imagino que claro, Red Bull le pidió a Renault que, vale, nosotros te dejamos sacar los AE, pero a cambio nos tienes que casi que regalar los motores. Y Renault, pues ahí diciendo que no los iba a regalar, mostró realmente el interés que tenía por Carlos Sainz.
porque la verdad, opciones para Renault para el próximo año tiene, ¿no? Ahora se habla de Hülkenberg y Esteban Ocon, pero bueno. Es Carlos Sainz, como puedes. La verdad es que pilotos interesantes para tener en el equipo jóvenes y con algo de experiencia, como Hülkenberg, había en el mercado, ¿no? Lo que quiero decir es que también Renault, si estuviera seguro que el hombre a elegir para poner de líder, pues vamos, pues para conseguir lo que consiguió Fernando Alonso en el 2005 y 2006, ¿no? Pues si es necesario regalar los motores a Red Bull, se los regalo, ¿no? Pero claro, no se ha llegado a esa situación, ¿no? Lo bueno de todo esto es como lo bueno o lo malo, ¿no? Lo que decía Juan, que puede pasar que uno de los pilotos de Red Bull de ahora se vaya, con lo cual se le puede abrir las puertas a Carlos Sainz en 2018, o puede ser que no, que ninguno de los dos se vaya y se continúen, con lo cual en 2018 lo puede tener complicado. Lo Carlos tendría Sainz, ¿no? complicado en Red Bull sí, pero yo creo que a día de hoy Carlos Sainz Claro, a día de hoy puede va a tener continuar, cartel. o sea, no va a ser un Alguersuari. Claro, pero te voy a decir, a día de hoy puede tener cartel, ¿no? Pues de hecho ha venido a Renault que lo ha querido fichar, ¿no? Pero el próximo año igual no tiene tanto cartel. El año que viene Toro Rosso va a seguir con motores Ferrari. No, va con Renault. Igual que el equipo madre, ¿no? Sí, Vuelven sí. otra vez a Renault. Pero claro, lo que te decía, más de 4 años no estuvo. No, ¿cuántos lleva Carlos Sainz? Si continuara en Este es el 2000. segundo. O sea, más de 3 años no ha habido ningún piloto que esté en Toro Rosso, que es lo que decía el padre, ¿no? Que estén 4 en un equipo como Toro Rosso, que se supone que de Toro Rosso pasa a Red Bull, y si no vas a Red Bull, pues adiós muy buenas, busca otro piloto, pues no mola, ¿no? Con lo cual, Sí, claro, pero habrá coche para él, ¿eh? Habrá coche para él. a día de hoy lo dices, pero claro, el próximo año igual No, hace ya, una temporada pero nefasto, Emma, yo qué sé. acuérdate de lo que acabas de decir hace un rato. Muy probablemente el 2017 sea el último año de Alonso, sea el último año de Raikkonen. Claro, pero hay que Eh, contar con que esas escuderías vean a Carlos Sainz tan apetecible como para ficharlo. No, a lo mejor no esas escuderías, pero lo que quiero decir es que va a haber asientos libres. Y Sí, entonces habrá un baile de pilotos de unas escuderías a otras y me resulta difícil pensar que Carlos Sainz en esa circunstancia no encuentre un asiento fuera de Toro Rosso. También yo no le aconsejaría, o sea, por él mismo, bueno, claro, él de hecho ya se quiere ir ahora, ¿no? O sea, se iba a Renault. Pero es que ya no es que Toro Rosso, digamos que tiene esa norma no escrita de 3 años máximo. Es que yo creo que ningún piloto le apetece estar más de 3 años claramente en hombre, un si gana, equipo sí. B, ¿no? En un equipo B no, evidentemente no. Claro. Pero Sí, no, claro, hombre, si no suben a Red Bull, por supuesto. sí. Pero digo eso, digo en el equipo B. Ujú. No, yo la verdad es que, pues eso, yo creo que finalmente fue eso, que Renault sí lo quería fichar, pero claro, a cualquier coste no. No, pues eso, no tenían claro que Carlos Sainz era el hombre elegido para que en futuros años pudiera llegar a ser convertir al equipo en campeón del mundo otra vez, ¿no? Porque si lo tienes claro, pues eso, mira, llévate el motor, te regalo la factoría si quieres, ¿no? Bueno, desde luego, para el año que viene nos quedan muchas cosas y bueno, para el siguiente también. Habrá que ver un poco cómo cerramos esta temporada y cómo empezamos la siguiente, porque yo creo que va a ser importante. Va a ser el cierre de esta temporada, cómo acaben los equipos, cómo hayan gestionado los cambios que tienen que hacer ya para el año que viene, algo que nos va a marcar mucho cómo nos ha marcado esta temporada, ¿no? Si os parece, pues lo dejamos aquí, emplazándoos para la próxima carrera, que será en Estados Unidos, como recordaba hace ya un rato Juan, en el Gran Premio de los Estados Unidos que se disputa en el Circuito de las Américas, y que pues tendremos una semana de descanso y hasta el fin de semana del 22 y 23 de octubre, que será cuando se dispute esta carrera. Yo lo que hago es recordaros que desde Vox.es es la página web del podcast donde podéis encontrar
toda la información que os van a recordar también mis compañeros, de cómo poneros en contacto con nosotros y de cómo escucharnos. Os dejo con ellos, un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook, nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, si nos queréis enviar un email, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com y recordaros también que desde hace no muchas carreras, pero sí ya unas cuantas, tenemos un grupo de Telegram que está de lo más divertido. No solo para comentar durante las propias carreras, incluso durante los propios entrenamientos, sino también durante toda la semana. La dirección tenéis que tener instalada la aplicación de Telegram. Si acudís a la web encontraréis un enlace y si no directamente la dirección para unirse al grupo es telegram.me/desdeboxes. Y simplemente antes de despedirme, recordaros que el próximo fin de semana, de hecho, durante toda esta semana, ya han comenzado las JPod en Málaga y que unos cuantos de Desde Boxes estaremos por allí. Irá Enma, irá Porti, estará Agustín, que aunque este año no ha grabado demasiado con nosotros, sigue perteneciendo a la plantilla, por supuesto, y también estaré yo. Así que si nos veis por allí, si os apetece que nos tomemos una cerveza, pues estaremos encantados de compartirla con todos los que os acerquéis a saludarnos. Y si no nos reconocéis, pues preguntad, buscadnos. Venga, nada más y o nos vemos en las JPod o nos vemos en el previo de la carrera de Austin. Hasta luego.